Bueno, con una triste novedad a nivel internacional, la guerra ya de hace unos cuantos días entre Israel e Irán, no podíamos quedar ajenos a este problema, dado que estas cuestiones geopolíticas consideramos que son claves. Así que hoy tenemos de vuelta a nuestro invitado especialista en Medio Oriente, Guillermo Cabiasca. ¿Cómo te va, Guillermo? Un gusto de tenerte otra vez acá. ¿Cómo estás, Guido? Un gusto estar con vos. El gusto es nuestro. Bueno, me parece interesante hacer una mínima presentación respecto de cómo se conforma el Medio Oriente moderno, ¿no? Toda esa zona de Medio Oriente es una de las zonas, bueno, se considera que pudo haber sido el origen de la civilización, de parte de la civilización humana, con muchas de las características que después dieron lugar a lo que fue el derrotero de la civilización humana. Eh, o sea que son zonas históricas y claramente muy antiguas, de mucho poblamiento, de poblamiento muy antiguo. Pero como no podía ser de otra manera, fue una zona lamentablemente también víctima, en principio, del imperialismo moderno, del imperialismo británico, ¿sí? Que tuvo mucho que ver en esta región. Directamente Irak, lo que es Irak, fue colonia británica. Lo que es Jordania hoy en día fue colonia británica. Y Palestina, que luego Gran Bretaña, terminada la Guerra Mundial, la transformó en Israel, inventa el Estado de Israel, fueron colonias británicas. Pero además tuvo fuerte influencia en el resto de la región de Medio Oriente, bueno, además de China, India, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Buena parte de Asia fue colonia británica. Francia también tuvo su triste influencia en esta zona. Y el Imperio Británico, bueno, buena parte de su influencia se la transmite, se la hereda al imperialismo yanqui, ya sabemos. En Afganistán también tuvo una fuerte presencia Gran Bretaña. E Irán, durante la Segunda Guerra Mundial, fue invadida por Gran Bretaña, ¿sí? Pero luego Irán tiene un proceso de cierta autonomización con la dinastía Pahlavi, hasta que Estados Unidos se hace cargo de la tutela con el famoso Shah de Irán, que ahora apareció en las noticias que el heredero sale a decir que quiere destronar el régimen teocrático de los ayatolás, ¿sí? Y este Shah de Irán directamente se vende a los yanquis. Pero se produce un proceso de modernización y de industrialización de Irán en las últimas décadas. Pero finalmente, bueno, como todos sabemos, en 1979 se produce lo que se llama la Revolución Islámica y hasta el día de hoy vivimos este proceso. Es un gobierno que ha seguido muy fuertemente este proceso de industrialización y modernización, pero un gobierno con lo que se llama una teocracia, con una fuerte impronta de la religión musulmana. Y por lo tanto, bueno, Israel, la misión de Israel pareciera que sea enemistarse absolutamente con todos los países de la región. Israel es el extraño, claramente, ahí, ¿no? Es una región de fuerte historia árabe. Irán no es árabe, es persa, es una cultura persa, como dije, absolutamente milenaria. Y que no siempre se han llevado del todo bien con los árabes, ¿sí? Es mayoritariamente persa, digamos, no es que el 100% de la población es persa, hay otras culturas de las regiones adyacentes, pero sí comparten la religión musulmana con los árabes, aunque corrientes diferentes, ¿no? Esto de entre chiitas y sunitas que tiene sus bemoles, las diferencias entre ellos. Me parece importante, por lo menos de nuestra parte, decir que la forma de gobierno actual de Irán no es santo de nuestra devoción,
Pero este asunto de la multipolaridad que nosotros venimos largamente tratando y esta cuestión de lo que aparecía como la socialdemocracia, hoy en día no es más que un liberalismo feroz, y lo que aparecía como el histórico conservadurismo reaccionario, hoy en día sin dejar de tener esa impronta, implica otro tipo de discusiones con el liberalismo. En el contexto actual, Irán ha formado parte de esta nueva multipolaridad, y a partir de que justamente le quitan toda la influencia yanqui y británica en el país, ha pasado a ser enemigo declarado de Estados Unidos y de Gran Bretaña, digamos, ¿no? El socio menor de Estados Unidos. Socio menor en algunas cosas, pero en otras sigue siendo, creo yo, esto lo sabrás vos mejor, avanzada Gran Bretaña. E Irán conformaría, viene teniendo, digo, una serie de alianzas tácticas y de cooperación con China y con Rusia, ¿no? Los dos también, cada uno a su nivel y en su diferente trayectoria, también enemigos de la hegemonía yanqui, ¿sí? Entonces, digamos, están dadas todas las condiciones para que no se lleve para nada bien con Israel. Ahora bien, y ahora sí te doy la palabra, Guillermo, ¿qué pasó en estos días? ¿Por qué esta guerra manifiesta, digamos, cuando antes hubo viene habiendo una serie de escaramuzas entre Irán e Israel, pero ahora Israel manda un ataque directo con esta excusa del ataque preventivo, esta ridiculez del ataque preventivo para prevenir el desarrollo nuclear, ¿no? Bueno, Israel tiene las mismas consideraciones que los yanquis. Ellos son los líderes o casi los líderes en bombas atómicas, pero no quieren que nadie en el resto del planeta las tenga, digamos, con excusas humanitarias y pacifistas, ¿sí? Entonces este ataque preventivo de israelí tuvo este mismo tenor de ridiculez. Pero ¿qué nos puedes decir, Guillermo, de por qué este ataque en estos días y qué pasó? Bueno, a ver, hoy estamos ya con el diario del lunes y podemos decir que era una conclusión posible de una situación que se venía dando, inclusive en el mismo plazo que la podemos ver, desde el 7 de octubre y la respuesta y el tipo de respuesta que el gobierno israelí y las élites israelíes y los sectores que la acompañan en el mundo tomaron a partir de ese momento, ¿no? Si nosotros vemos desde la operación llamada Diluvio del Aqsa, ¿no? Por los palestinos, Hamas y del resto de las organizaciones palestinas, ¿no? Siempre se dice solo Hamas, pero fueron todas las organizaciones palestinas, menos el núcleo de la autoridad palestina, que en realidad es un gobierno títere, digamos. Ya no es un grupo que tiene otra posición, ya no es un grupo que responda mínimamente a los intereses palestinos. El resto, uno puede decir estuvo bien, estuvo mal, lo que sea, pero fue una operación lanzada por todas las fracciones palestinas, conducida por la mayoritaria en Gaza seguro, que era Hamas, ¿no? A partir de ese momento, no tanto por esa operación, que tenía determinados objetivos, no solo los objetivos tácticos, ¿no? Sino determinados objetivos políticos y geopolíticos hacia la región, Israel tomó una decisión de Estado que se ha venido sosteniendo firmemente por el actual gobierno, y que cuenta en gran parte con la solidaridad mayoritaria de la élite política israelí, porque las críticas que hay son tácticas, no tanto estratégicas, digamos, ¿no? Y que cuenta con el firme apoyo exterior de las élites. Del otro día releía el libro de Menheimer y Waltz, el lobby israelí, digamos, el lobby sionista se debería llamar, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos si no lo hubieran prohibido, lo intentaron prohibir, que son dos académicos geopolíticos de enorme, expertos en relaciones internacionales de enorme importancia en Occidente y en Estados Unidos,
por eso lo pudieron escribir y no ser proscriptos, digamos. Y es bastante suave y se cuidan mucho, que las élites israelíes, pro-israelíes, sionistas y pro-sionistas, no solo judías, sino cristianas, ¿no? Tienen un poder afuera como para corregir políticas de los estados, ¿no? Y en ese sentido, ese bloque ha logrado una estrategia que es maximalista y pareciera ser en el avanzarse a la construcción de un gran Israel, que como mínimo sea homogéneamente el territorio del mandato israelí de los 20, de la derrota del Imperio Otomano, ¿no? De los turcos, y como máximo sea la donación que Dios le realizó a Abraham. Dios, o no llamemos Dios, pobre Dios, no tiene la culpa. Yahvé, que era un dios más entre los tantos que había en Medio Oriente en esa época, como Marduk o como Baal, digamos, había otro dios malo de esos, le realizó a Abraham una donación de tierras que iban eso no sucedió, ¿no? Pero del Nilo al Éufrates, ¿no? Y por otro lado, y esto sí, más allá de estas fantasías religiosas, a producir un reordenamiento geopolítico en la región absoluto, en el cual Israel sea el centro y el hegemón, ¿no? Eso es un camino de guerra perpetua, ¿no? Porque una vez que terminen como Irán, ¿con quién van a ir? ¿Con Turquía? ¿Con Arabia Saudita? No sé, porque pareciera no tener límites, ¿no? Esa perspectiva. Pero esa es la perspectiva que ha ido avanzando. Y específicamente, ya yendo a lo más concreto, la destrucción de todos los actores que forman parte del eje de la resistencia, ¿no? El eje de la resistencia es la estructura que se creó en torno a Irán, es el único estado, de organizaciones y esferas de influencia de esas organizaciones de Irán, que se extendía por toda la región y del cual formaban parte Hezbollah, unas cuantas milicias iraquíes, bueno, los yemeníes que tienen ya, que pueden ser considerados el equivalente a un Estado, porque esos tienen una capital, un ejército, controlan el territorio con la mayoría de la población y no tienen otra fuerza, no son alternativos. Hay en todo caso una guerra civil con la otra mitad del país, que es un desierto, y que solo controla como importante la capital, que es la antigua capital, la antigua capital inglesa, ¿no? Que es Adem. Parece, y hoy lo podemos ver como parte de una estrategia que se fue articulando con planes y campañas que, sin tener terminadas de todo, los israelíes han ido cumpliendo, con la plena convicción y acertada, por lo que se ha visto acertada, de que en última instancia, aunque estén en contra, Occidente los va a respaldar. Occidente no va a permitir, esa es la convicción de la élite israelí, pro-israelí, pro-sionista, digamos, con sus apoyos internacionales, de que Occidente las va a respaldar. No, digamos, no va a permitir que en estos saltos hacia adelante Israel quede en una situación de riesgo, que por eso ha ido avanzando sistemáticamente desde lo que ya podemos hablar, y que ya lo podemos hablar porque se habla en Occidente de esta misma forma, y podemos hablar desde antes, ¿no? Pero de prácticas genocidas en Gaza, hasta una guerra de agresión, porque la guerra de agresión, hace mucho tiempo que las guerras de agresión se hacen con excusas de autodefensa, ¿eh? No, pero esta es una guerra de agresión evidente contra Irán. Más allá de que desde el punto de vista híbrido, desde el punto de vista moderno, de que hoy hablamos de guerra híbrida, ya estaban en guerra, ¿no? Desde el punto de vista híbrido, estaban en guerra. Sí, sí. Pero desde el punto de vista de militar convencional, esto es una guerra convencional, a distancia, porque no pueden combatir los ejércitos de tierra, no, eso no es posible, pero es una guerra convencional que es de agresión, que claramente no ha habido la excusa que se plantea, que el desarrollo del programa nuclear, evidentemente hay un desarrollo del programa nuclear. De hecho, el programa nuclear iraní empezó en la época del Shah. El Shah, hay algunas correcciones que te podría decir respecto, ¿no? El Shah era un títere de Estados Unidos, ¿no? Desde que lo pusieron en 1941, con 22 años, después de la invasión
anglo-soviética a Irán, no anglo-norteamericana, anglo-soviética a Irán, pusieron al Shah en el 41, que tuvo mandato efectivo en la zona controlada por los anglo, que necesitaron el apoyo de Estados Unidos para garantizarse el control territorial. Ese Shah siempre fue un títere de Inglaterra y Estados Unidos. Cuando tuvo un ministro que quiso nacionalizar el petróleo, en la época de Mossadegh, ¿no? Cuando hubo un ministro que quiso nacionalizar, que quiso cambiar las políticas, ¿no? Sí. Nacional el petróleo, el mismo Shah, apoyado por la CIA, sí, y por el MI5, ¿no? De inglés, dio un golpe de Estado y se transformó en un monarca absoluto, digamos, en un dictador, digamos, pero el mismo Shah que venía del 41. Y ese Shah fue, hasta la revolución del 79, un títere y el gendarme más importante de Occidente Medio Oriente. Creo no haber dicho nada diferente, si se entendió algo diferente, bueno. Es importante eso, porque ahí ya había un programa nuclear, un programa nuclear iraní, desde fines de los 60. El programa nuclear se reactiva a lo largo de los 80, hacia fines de los 80, principios de los 90. Nosotros deberíamos estar al tanto porque se reactiva a través de un convenio con Argentina, digamos, ¿no? Nosotros tenemos capacidad de enriquecimiento de uranio hace mucho, que es lo que se le cuestiona a Irán desde hace décadas. De hecho, en los 80 el programa se planteaba tener capacidades de enriquecimiento de uranio a nivel militar, pero en una serie de acuerdos se terminó con eso y en la época de Menem se bajó la capacidad de enriquecimiento de uranio a lo mínimo indispensable para el alimento de las centrales nucleares que tenemos. De hecho, Argentina tenía ese programa y tenía la capacidad de transferir tecnología cuando solo eran los países centrales y Argentina, ¿no? Claro. Ahora ya estamos a la cola, ¿no? Pero, de hecho, producir pequeños reactores y demás. Todo eso se anuló en el 92 por presiones de Estados Unidos en la época de Menem, ¿no? Cuando se hicieron los acuerdos de Menem, que están entre los acuerdos de Madrid, una serie de acuerdos, que fue de la mano del desarme de otro proyecto de ese tipo, que era el misil Cóndor, ¿no? Ambas cuestiones fueron desactivadas, el acuerdo con Irán, y la exportación de tecnología nuclear argentina, y el de los misiles, que tenía relación con los árabes, en este caso, no con los persas, por presión norteamericana. Desde ese momento, Irán siguió igual con el desarrollo de su programa nuclear, y hasta tiempos recientes, en una situación conflictiva, principalmente porque no olvidemos que una cosa es el desarrollo del programa nuclear argentino en una región en la cual sería difícil, o no sería muy difícil de imaginar que nosotros tuviéramos un conflicto con alguien al cual estuviéramos en condiciones o tuviéramos la decisión o la necesidad de encajarle un bombazo nuclear, digamos, ¿no? Por decir de una forma. ¿A quién le vamos a tirar un bombazo nuclear? A los vecinos nuestros, y no estaría dentro de nuestra imaginación, digamos, ¿no? En cambio, en Medio Oriente y en otras regiones del mundo, eso sí existe. ¿Por qué? Porque el grado de adversidad o de enemistad pasa por situaciones de exterminio mutuo, ¿no? O de supervivencia real de estados y culturas que son distintas. Por lo tanto, ahí ya entra el tema de la situación geopolítica de Irán a partir de la revolución islámica y la situación de Israel en la región, que en la región Israel no puede permitir, desde su óptica, ¿no?, que haya otro país que no sean ellos mismos que disponga de disuasión nuclear, porque el disponer de disuasión nuclear los colocaría en un pie de igualdad. Hoy ningún país de Medio Oriente está en un pie de igualdad con Israel. ¿Por qué? Porque Israel dispone de disuasión nuclear y ningún otro país la dispone. Y como se ha visto, y por ahí es lo que están reflexionando muchos líderes en el mundo en este momento, si no dispones de disuasión nuclear, medio que tu soberanía corre riesgos.
En ese sentido, miremos Corea. Corea no existe, realmente, seamos sinceros. Corea existe porque tiene misiles nucleares. Exacto. Si no, no existiría. No es Clarísimo. Irán, ni Irak, ni es mucho más chiquito. En ese sentido, no es novedoso esto. Lo que pasa es que el nivel al que ha llegado es muy superior. Pero Israel... No, novedoso no es. Lo que pasa es que no, eso no hace que deje de tener sentido total, ¿sí? Para una racionalidad medianamente equitativa, digamos, ¿no? Cuando empezás a leer en términos... Por eso, cuando pensás de... ¿Cómo? Es totalmente injusto. Claro, pero además es ridículo, la justificación es ridícula. Yo tengo todas las bombas nucleares que quiero, pero no quiero que vos las tengas porque vos podés ser peligroso. Yo no lo soy y vos sí. O sea, no tiene ningún sentido lógico. Pero bueno, habla de los niveles de atrocidades a los que nos lleva la geopolítica contemporánea, digamos, ¿no? ¿Qué es historia? La geopolítica histórica se basó en estos principios, digamos. Sí, sí. En 1981, si no me equivoco, o 82 o 83, la verdad que no me acuerdo, Israel atacó al programa nuclear iraquí. El programa nuclear iraquí de Irak, de Saddam Hussein, que en esa época estaba en guerra con Irán, una guerra brutal, guerra con Irán. El programa nuclear iraquí fue destruido, estaba en un centro nuclear, que en realidad decía que era para fines pacíficos, estaba hecho en combinación con aporte de tecnología francesa, eran los franceses estaban en el desarrollo del programa nuclear iraquí. Fue destruido con una operación. En ese momento, Irak protestó. ¿Por qué no? Porque, digamos, era considerado, digamos, en los niveles que estaba, en un programa que estaba dentro de la producción de energía, digamos, ¿no? Sí. Igual, la diferencia está hay muchas variables, ¿no? Pero el tema está en la capacidad de enriquecimiento, por un lado, y después toda la tecnología que está alrededor, que no es nuclear, para que eso se transforme en una bomba, ¿no? Digamos, la capacidad de enriquecimiento del uranio es gradual, ¿no? O sea, es una escala que vos vas centrifugando y haciendo cada vez más puro al uranio, ¿no? Y paralelamente desarrollas tecnologías que pueden ser de uso dual, igual, para otro tipo de armas que combinadas podrían hacer un arma nuclear, ¿no? Pero hasta ese momento el programa era considerado por Occidente, inclusive, un programa que no estaba vetado por nadie. Irak protestó y por unanimidad las Naciones Unidas le dieron aval a su protesta y pidieron que Israel debía resarcirlo de daños a Irak. Para que veamos un poco el aumento de la influencia en Occidente de Israel actualmente, que después hizo lo mismo con un programa muchísimo más retrasado y muchísimo más embrionario de Siria. Hace menos tiempo, en el 90, en el 2005, no me acuerdo el año, ¿no? Mucho más embrionario de Siria. En este ataque, que de ese mismo tipo, con una escala muchísimo mayor, porque esto no es una simple operación quirúrgica, esto es una guerra en forma y que está durando y va a durar mientras tengan combustible y bombas los aviones israelíes. Eso dependerá de Estados Unidos, ya no de Israel. Frente a esta agresión, Alemania, que bueno, poco le queda de la Alemania que dio otra época, digamos, Alemania de hace solo pocos años, no de otra época. Alemania, el día de la agresión, antes que Irán respondiera o dijera que iba a responder, Alemania condenó a Irán por la agresión. Sí, sí. Imaginen qué respuestas automáticas que tenemos por parte de Occidente. Sí. O sea que, bueno,
El poder que ha adquirido el lobby sionista en Occidente es muy grande, es muy grande. Tal es así que ante nuestros ojos y propagandizándolo públicamente está procediendo, insisto, con una guerra de agresión, pero bueno, eso por todos lados, hay guerras todo el tiempo, pero además de una guerra de agresión, una serie de crímenes de guerra sistemáticos, un intento público de limpieza étnica y algo que todo el mundo está diciendo que se perfila o que ya es un genocidio, y bueno, y las condenas y las acciones de Occidente son bastante, si no mentirosas, cómplices, ¿no? Es que claramente Israel está haciendo la avanzada de Occidente. Es más, la única avanzada en un Occidente en decadencia. De alguna Sí, manera es lo que lo sostiene vivo a Occidente, con sus objetivos particulares, ¿no? Propios de Israel. Israel tiene objetivos, Occidente tiene objetivos, e Israel tiene objetivos particulares que dependen, y sí, dependen de Occidente, ¿no? Sí, Porque claro, Israel no, no, depende, tiene autonomía, o sea, tiene autonomía política, sí, pero digamos, depende menos que Ucrania, ¿no? Eso está claro, pero sí. tiene autonomía política, y tiene un grado de autonomía militar que le permite actuar, pero Israel no puede sostener una operación prolongada ni su economía más de una semana, 15 días, si no tiene la vía de apoyo, digamos, económica y militar concreta de Occidente. Justamente hoy se estaba discutiendo en los foros y en los centros de investigación militares y todo eso, si el hecho de que eh, eh, los ataques con misiles hipersónicos, ¿no? O sea, los mejores misiles que tiene Irán, no estuvieran penetrando, no, o sea, penetrando uno de cada 10, ¿no? Pero penetrando sistemáticamente, no tiene que ver con que, bueno, la capacidad de defensa israelí, para ese tipo de armas ya no depende de la cúpula de hierro. La cúpula de hierro es para los cohetes de Hezbollah, digamos, o para misiles de otro tipo, ¿no? Para armas de otro tipo. Sino a otras cúpulas que están son varias capas, ¿no? Otras cúpulas más caras que requieren armas más caras, que son de menos cantidad y que ya se estuvieran agotando y que Israel estuviera usando misiles con menos calidad y que estuvieran necesitando una inyección de energía, de energía misilística por parte de los Estados Unidos. Eso sí, básicamente parte de Estados Unidos, ¿no? Porque eso es un sistema construido entre Israel y Estados Unidos, ¿no? Siendo así, lo más probable es que Estados Unidos se lo suministre, ¿no? No es que, uy, ya se le acaba, ¿no? Lo más probable es que Estados Unidos se lo suministre, pero siendo así, queda, bueno, en términos políticos, en términos geopolíticos, queda claro el grado de dependencia, pero a su vez yo quiero señalar el grado de dependencia, pero también el grado de autoridad, o sea, de cierto grado de independencia que Israel tiene respecto de los mismos Estados Unidos. Estados Unidos no quiere estar acá. Estados Unidos no quiere. Estados Unidos quiere neutralizar a Irán, pero Estados Unidos no quiere estar en una guerra prolongada hasta el final con Irán, porque no es su estrategia. O sea, no es que miente Trump al decir que quiere pacificarlo a su forma, ¿no? Pero Pero ¿y quiere, por qué no quiere permanecer en una guerra de largo aliento con Irán? no, una guerra de largo aliento con Irán, primero le impediría centralmente concentrar los recursos en las dos estrategias clave con las cuales ganó las elecciones, que es de Estados Unidos, ¿no? Una es orientar el conflicto hacia el Indo-Pacífico, lo que ahora lo extendió al Indo-Pacífico, ¿no? Pero que sería la competencia con China en todos los aspectos, Ajá, militar, económico, geopolítico, que requiere colocar sus esfuerzos ahí, sus flotas ahí, ¿no? Su ajá. equipamiento militar ahí. Garantizarse que China no siga avanzando sobre los cinturones de islas, fortalecer las relaciones y por otro lado, en términos militares de relaciones internacionales, y en términos económicos, concentrar sus esfuerzos económicos en la reindustrialización Ajá.
no al estilo de lo que nosotros conocemos como modelo de sustitución de importaciones, No. porque es otra época, pero a la reindustrialización y a la relocalización del poder económico, de la tecnología en su propio país. Y eso requiere un gran esfuerzo. Y en este momento todavía sigue la guerra de Ucrania. Claro. El día Qué raro anterior, que suena que Estados Unidos tenga limitaciones, ¿no? bueno, yo creo que Trump es una respuesta, es la conciencia, es el sector que se plantea que tiene limitaciones. Claro. O el otro sector no. O sea, ¿cuál era la visión del mundo previa a esta tendencia hacia la multipolaridad? La visión del mundo era la unipolaridad y que Estados Unidos iba a ser la policía mundial, iba a tener la capacidad de conducir la represión de todos los conflictos que hubiera en todos lados, porque Bueno, todos los enemigos iban a ser asimétricos. digamos que en un par de décadas casi que la tuvo ese Bueno, papel. eso fue después de la Unión Soviética, avanzó, fueron 2 Claro. décadas, digamos. Sí, sí, sí. Pero ahora eso no es así, pero no es así a nivel de que claramente no es así, ¿no? Pero Sí. además de que claramente no es así, tampoco es así en lo económico. O sea, ha perdido la capacidad de Claro, controlar las cadenas logísticas claro. de su propia tecnología, digamos, que se Sí. han relocalizado en otros lados en Ujú. la perspectiva de la globalización, que China Ujú. supo aprovechar mejor. Primero Sí. porque no perdió para nada el timón del Estado, bueno, Estados Unidos tampoco, ¿no? Pero no perdió el timón de la economía, del desarrollo de Sí. su base económica. En Exacto. cambio, Trump toma conciencia, o la elite, este sector de la elite dirigente toma conciencia de eso y quiere revertirlo rápidamente. Bueno, rápidamente no puede cerrar la guerra de Ucrania, pero Ucrania. ahora se le abre un conflicto e Irán no es, ya Siria, Trump se quería ir de Siria, ¿no? Ya Siria era un problema, pero Irán es mucho más grande. No olvidemos los problemas que ha habido durante una década en Irak, los problemas que Estados Unidos ha tenido en Irak, los problemas que Estados Unidos ha tenido en Afganistán. En Afganistán. Si nosotros vemos dos países, Irak mucho más débil, Afganistán muchísimo más débil, Sí, claramente. realmente, en términos políticos, en términos militares pueden haber ganado todas las batallas que enfrentaron y todos los Ujú. combates tácticos que se encontraron, pero en términos Sí. políticos fueron 2 derrotas Ujú. norteamericanas. Por Sí. más que aún conservan, no en Afganistán no están, ¿no? Pero porque está fuera de su esfera de la decisión geopolítica hoy de Estados Unidos, ¿no? Pero del interés geopolítico de Estados Unidos, pero en Irak todavía conservan presencia, realmente no tienen, no son, o sea, es un estado destruido, fraccionado, el principal influencia está sobre los kurdos, tiene influencias internas dentro del gobierno, pero es un estado en el cual no podemos hablar de una victoria norteamericana, en Ujú. términos. Quizá sí sea una victoria israelí, no porque los israelíes hayan intervenido directamente, Sí, pero quizá Israel prefiera el claro. caos absoluto, porque en ese caos le permite reordenar a pequeños grupos que son sus títeres, qué sé yo, quizá Exacto. Israel ahora esté operando con grupos de inteligencia a través de los kurdos o de los baluches, qué sé yo, no sé, eso ya no lo sé, lo digo como Sí, hipótesis, sí. pero no como una Sí, hipótesis sí, sí. fantasiosa, ¿no? Lo No, digo no, porque no, para nada. ¿no? Para intentar llegar a la destrucción del Estado iraní. Pero la destrucción del Estado iraní le implicaría a Estados Unidos, no a Israel, una intervención y una atención política con flotas. O sea, ¿cuántos portaaviones tiene Estados Unidos? 11. No son tantos, ¿eh? Ajá. Son muchos, tiene 11. De los cuales solo 5, 4 o 5 están en operaciones. Si vos tenés que dedicar 2 o 3 atender Claro. la zona y ya está, tu atención está ahí. Sí, 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 sí. Este, si bien el presupuesto norteamericano, sí, Estados Unidos puede establecer económicamente, pero no es simplemente un balance presupuestario, sino en el 2006 Venezuela hubiera tenido el PBI de Argentina y nunca lo tuvo, por más que numéricamente daba que tenía el mismo PBI, nunca lo tuvo. Es como vos ponés las variables que tenés materiales, no solo financieras, en determinados lugares del mundo y dónde colocas tu atención. En este sentido, la desatención que a Estados Unidos, el desenfoque que a Estados Unidos implica esto, yo creo que es parte de los debates que en este momento tiene la elite norteamericana para dar el paso de hacer de poner, que es lo que está moviendo ahora, ¿no? Toda su fuerza en ayudar a Israel y darle el empujón
con aviones, no con botas en el terreno, ¿no? Para dar golpes muchísimos más fuertes a la infraestructura iraní, o intentar apostar a una desescalada, pero que solo puede ser, incluso también desde el punto de vista de Trump y de Estados Unidos, pero que solo puede ser que Irán abandone su programa nuclear y su programa de misiles de largo alcance. De base es eso. Si Irán abandona eso, admite una derrota. Claro. O sea, de esa manera vos decís que Trump sí apoyaría una pacificación, una tregua y una posible pacificación. Yo creo que Trump, porque se estuvo hablando últimamente, en las últimas horas yo he escuchado por ahí un pedido de tregua de parte de Irán, pero no, para nada confirmado, ¿no? Solo... No, es muy probable que Irán esté pidiendo sentarse a negociar. Sí. Seguir las negociaciones, porque, claro, a ver, las negociaciones seguían. Sí. A ver, había negociaciones. Lo que pasa es que las negociaciones pasaban, estaban en discusión. De hecho, Trump lo había dicho, pero Trump lo había dicho porque había hablado con los israelíes antes que iban a atacar. Trump sabía, el gobierno norteamericano sabía esto. Seguro. Que el gobierno norteamericano, a su vez, le dijera a los israelíes esperen, es otra cosa. No lo hagan, estamos negociando, vamos a conseguirlo por otros medios, otra cosa. Pero Estados Unidos hizo dos medidas. Una, anunciar que Irán debía ceder en su programa nuclear, si no las negociaciones iban a terminar mal, Irán iba a terminar mal con estos lenguajes. Y segundo, trasladó 20.000 misiles, 20.000 unidades antiaéreas que estaban destinadas a Ucrania, las trasladó a Medio Oriente. No se las ha dado a Israel, ¿no? Las debe tener, me imagino yo, en sus bases, como una reserva estratégica de cara a las a que Irán pudiera resolver, golpear en el comercio mundial, cosa que yo creo que Estados Unidos ahí intervendría, ¿no? O sea, ¿Por 20.000 unidades estás hablando de aviones? No, aviones no tiene, no, 20.000 son muchos. No, 20.000 misiles antiaéreos. No sé cuáles. Ok, no, claro. 20.000 misiles antiaéreos. Sí, que se gastan. Son muchos. Sí, son un montón. Vos hablaste de que Irán, de alguna manera, es un eje de la resistencia frente a Israel. Se llama el eje de la resistencia, ellos lo llaman, ¿no? La articulación de grupos en torno a la política de Irán de enfrentamiento intransigente al Estado de Israel. ¿Por qué Irán tiene esa política? Eso se llama eje de la resistencia. ¿No? Bueno, ¿y por qué Irán tiene eje de resistencia? ¿Por qué Irán tiene esa política de sostener este eje de la resistencia cuando en términos territoriales está relativamente lejos y el resto de los países árabes que están alrededor y que son los que han recibido siempre la agresión de Israel tienen una práctica bastante genuflexa respecto de Israel y Estados Unidos? ¿Por qué Irán tiene ese interés de resistir a Israel? Bueno, vos hablaste del cambio de régimen, ¿no? El régimen del Shah era un régimen que tenía muy buenas relaciones con Israel, porque justamente desde esta misión, viendo un mapa, vos decís, bueno, podrían tener un acuerdo, ¿no? El régimen del Shah manejaba un cuidado en algunas cuestiones de declaraciones, porque son países musulmanes, ¿no? No dejan de ser países musulmanes, pero bueno, es como, no sé, Marruecos, sí, manejará algún cuidado, pero es un aliado o busca tener una relación armónica con Israel, ¿no? O como han hecho los Emiratos Árabes, ¿no? Sí. El Shah tenía esa política. El cambio de política se dio con la Revolución Islámica. La Revolución Islámica tiene una serie de principios básicos que se basan. Vos dijiste que era un Estado teocrático. En realidad es una república donde uno de los poderes. Sí, no está del todo mal. No, lo que pasa es que yo me imagino que hablar acá de Estado teocrático es una condena automáticamente para cualquiera que lo escuche, ¿no? Sí, claramente. Es un Estado donde, pongámosle, a ver, ¿qué puede hacer un símil? A ver, o sea, hay varios poderes, ¿no? Como en cualquier república, hay varios poderes. Un poder, y que es el poder de última instancia, lo detentan un consejo, lo detenta el gran ayatollah y lo detentan consejos
electivos muy mediatizadamente, en el cual está la cúpula islámica, ¿no? Claro. Y esa cúpula islámica, a su vez, es la que puede determinar la legalidad o no de las candidaturas a los otros poderes que son los normales, los que nosotros conocemos, ¿no? El poder legislativo y el poder ejecutivo, que hay un presidente, ¿no? Hay un presidente, sí. y hay un poder legislativo. Pero los candidatos tienen que pasar por el filtro de este otro poder, que a su vez detenta el poder militar y es central en las relaciones exteriores. O sea, bueno, igualmente no es que el poder, no es que el presidente está pintado, ni que el poder legislativo no significa nada. No, hay un poder legislativo y hay reformas, y las reformas se votan hasta ciertos límites claro. que tienen que ver con el tipo de candidatos que pasan. Pero bueno, yo diría ahí sí, o sea, hay una categoría beberiana, no me acuerdo ahora cuál es, que define esto, que no es teocracia, sino es otra un poco más corrida para otro lado. Pero si nosotros vemos lo que pasa en Europa, donde a los candidatos los vetan porque los acusan de fascistas o que sea, cualquier cosa que los acusan, y si fueran comunistas los acusan, si estuviera de moda el comunismo lo acusarían de comunista. Bueno, hay determinados poderes no estrictamente democráticos, porque no, claramente. otra cosa que ponen límites a la institucionalidad. Lo que pasa no digo que es igual en Europa que Irán ni nada, pero bueno. No. Lo que pasa es que en el occidente decadente todo eso se disfraza y quizás en este otro tipo de repúblicas no occidentales lo muestran explícitamente, digamos, ¿no? Además hay momentos en que tiene más poder uno, más poder el otro. Uno podría decir, bueno, yo desde Occidente, ¿no? Nosotros estamos en Occidente. Podría decir un cierto grado de reformas no vendrían mal, pero bueno, eso es nuestra opinión. Yo creo que hasta cierto límite, o sea, que es el genocidio, digamos, o cuestiones de ese tipo, cuestiones graves, de violaciones graves a la integridad humana, ¿no? De grupos humanos, creo que los países tienen la forma de gobierno que deseen. Eso es. No. Que esa la base de la multipolaridad también es esa idea, ¿no? Claramente. Entonces, hay una razón claramente ideológica por y la que cual... tiene que ver con el Islam. Ojo, el Islam es... Claro. A ver, nosotros hablamos del mundo islámico. Inclusive los regímenes nacionalistas, laicos, pero están sobre una sociedad en la cual la religión y la política... Nosotros estamos en Occidente, en el cual se dio un proceso que vos conocerás muy bien, que se llama de separación de esferas. ¿No? La esfera política, la esfera religiosa, la esfera económica, la esfera humana. En realidad siempre hay vinculaciones, ¿no? Pero separación de esferas. Y que en el Estado se ve que todos los estados, nuestros estados, más allá que sostengan la religión católica, son estados laicos, donde la religión está por un lado y la política está por el otro. Por más que haya influencia, la legislación nuestra se basa, se basa en el Código Justiniano, pero se basa en la Revolución Francesa, ¿no? Quizá haya otras legislaciones en Occidente, tipo el derecho británico, qué sé yo, otros, pero en realidad estamos hablando de derechos en los cuales lo civil corre separado de la cosmovisión religiosa, ¿no? En el mundo musulmán es distinto. En el mundo musulmán está mucho más implicado. Claro. La vida cotidiana, la vida política, la justicia, porque el Corán, quizá es muy probable que el cristianismo fuera igual al principio, ¿no? Pero el Corán está mucho más... es un programa político también, depende como un programa de gobierno, inclusive gobiernos más occidentales, ¿no? Quizá el más occidental, que es el turco, nunca, y en sus programas más laicos, que fue el de Kemal Atatürk, siempre tuvieron un tema con el tema de la separación de los preceptos de la Sharia, o sea, la interpretación de los mandatos religiosos, de los mandatos de cristianos, de los mandatos musulmanes, digamos, sobre cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, cuestiones que tienen que ver con la vida política, que tienen que ver con la justicia menor, justicia mayor, cuestiones que tienen que ver con la forma de gobierno, cuestiones que tienen que ver con la asistencia social, cuestiones que tienen que ver con
la idea de una comunidad islámica, de una comunidad musulmana que está implicada. Bueno, eso pasa en todos los países musulmanes, sean sunitas, sean chiitas, sean de las diferentes tendencias. Eso para una revolución que se da en el 79, que a su vez forman parte diversos grupos, pero el grupo hegemónico y el grupo que finalmente después de varias tendencias que estaban adentro, termina siendo el plenamente hegemónico, que es el grupo de los ayatolás, ¿no? El grupo de Khomeini, que se articula en torno al ayatolá Khomeini, que es el grupo islámico propiamente dicho, se transforma en razón del razón de Estado, ¿no? Eso, en razón de Estado, tiene, entre otras cosas, yo me acuerdo cuando yo era chico, fue la revolución esta de Irán. Y acá tenía, no sé, a mí me llegaron propaganda de la revolución de Irán, no recuerdo por qué. Y una de sus banderas, uno de los panfletos que llegaban todos a color, ¿viste? Con todas esas cositas que tenían, mostraban al ayatolá Khomeini y una serie de hombres armados que marchaban pisando las banderas de la Unión Soviética, de Estados Unidos, de Inglaterra y de Israel, ¿no? Y en la definición constante del ayatolá y de la élite, y yo pongo que es un sentido común bastante difundido, que creo que es un sentido común bastante difundido en el mundo musulmán, en el mundo árabe, e inclusive yo diría hasta cierta época en América Latina, no con este lenguaje, ¿no? Con este lenguaje que le voy a decir que es el musulmán, no. Estados Unidos era el gran Satán y Israel era el pequeño Satán, ¿no? Más allá de la connotación religiosa, el gobierno iraní tiene un mandato político, un mandato constitucional, llamémoslo, como nosotros lo tenemos con Malvinas, ellos tienen el mandato constitucional de terminar con el sionismo y con el Estado de Israel. Nosotros no cumplimos nuestro mandato, ¿no? Pero ellos parece que intentan hacerlo. En ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta que la revolución islámica, y sobre todo en los últimos tiempos, se da en un periodo en el cual, primero en los 70 no, pero en los 80 y ya la transición de los 80 a los 90, es la decadencia, y la decadencia, por diferentes motivos, internos o externos, no importa, de todos los nacionalismos antiimperialistas árabes, todos los movimientos de izquierda que había en el mundo musulmán, sí. Y que son reemplazados por los pueblos necesitan replegarse y reorganizarse en torno a algo, si es que tienen algo. ¿Y qué tienen? Tienen unas nuevas corrientes islámicas que se plantean de diferentes tipos de radicalidad y resistencia. Son muy distintas, ¿eh? Sí, pueden ir de Al-Qaeda, los hermanos musulmanes, que son otras cosas, son los que mataron a Sadat, que son de los cuales proviene Hamas, y la revolución chiita, la revolución de Irán, que además que al tener este espíritu de umma, de comunidad musulmana, trabajan no en sus países, como eran los nacionalismos árabes, que a su vez planteaban más en nuestra lógica, la unidad latinoamericana, la unidad árabe. No, lo plantean en la idea de que somos una comunidad, y entonces estos movimientos trabajan en todos lados, mediante mezquitas, mediante madrazas, se llaman, de lo que sean, van haciendo trabajo, y dicen trabajos sociales, trabajos políticos, trabajos ideológicos, y le van creciendo grupos. Entonces eso es lo que hace que Irán desarrolle una influencia en amplios sectores de la región, sobre todo donde hay una base chiita importante o cercana a la cosmovisión chiita del Islam, y segundo, que eso se da en un corredor que va hacia las fronteras de Israel, ¿no? Que es hasta el Líbano. Y segundo, que está claro que Israel ha construido y tiene el apoyo pleno de Occidente, de Alemania. Nunca hay que olvidar que Alemania es una gran potencia económica, la tercera potencia económica, tecnológica, a pesar de que no sea una potencia geopolítica ni nada de eso, ¿no? Muy grande, y tiene un apoyo de Occidente en general y el apoyo de Estados Unidos, que le permiten las transferencias con un grado de libertad que nadie tiene, de tecnología más avanzada, inclusive la producción de Francia. Nosotros teníamos Mirage Daer, que nos vendieron los israelíes antes de la guerra de Malvinas,
Los Mirage Daer son una producción francesa específicamente con transferencia integral de tecnología para Israel, para no hablar solo de Estados Unidos, está hablando de Francia, ¿no? O sea, los MiG-35 que dispone ahora Israel son con transferencia de tecnología producidos por Estados Unidos bajo las condiciones específicas que puede necesitar Israel. Y todo eso va con transferencia de tecnología y con recursos de miles de millones de dólares, no solo de Estados Unidos, insisto, de Alemania, y también de Inglaterra, todo apoyo de otros países, ¿no? Pero esto es principal, Inglaterra importante, ¿no? Pero menciono Alemania porque es muy importante, porque los alemanes le pagan a todos los que denunciaron, inclusive hay un tipo que dice ser judío, por ahí después se descubre que no lo es. Dice, yo estuve en un campo de concentración, mi abuelo le dan un subsidio. Claro. Eso es real, ¿eh? Eso se han descubierto casos de tipos que le afanan a los alemanes plata por su cargo de culpa, ¿no? También por gobiernos que la verdad que, bueno, mejor no hablar. Sí. Entonces, todo eso le da un enorme poder a Israel. ¿Y qué hace Irán? Irán no tiene ese poder, porque los aliados de Irán, hablemos de Rusia y de China hoy, no son aliados al nivel de lo que Occidente es aliado de Israel, ¿eh? No. O sea, Rusia y China tendrían esa capacidad económica y militar equivalente a estos países que vos nombraste de Occidente. Pero estás diciendo pero sí, tendría capacidades de transferir más tecnología, pero no hay transferencia de tecnología. Claro, pero no tienen una alianza con Irán, esa alianza de transferencia que tiene Occidente con Irán. Y Rusia, Rusia está en guerra con... Rusia hoy no tiene la capacidad, más allá que tuviera la voluntad. Rusia, a ver, tengamos claro, Rusia con Israel tiene una relación muy especial. Sí, además. No es que es un enemigo de Israel. No. Inicialmente habría que ver qué pasa, ¿no? Porque están los intereses nacionales que están por arriba, ¿no? Pero inicialmente Rusia con Israel no se va a enfrentar, ¿eh? Han volado los aviones israelíes destrozando, aún antes de la caída de Assad, las instalaciones de Assad, cuando las tropas rusas operaban en Siria, y las baterías S-300, S-400, no sé, que tenía no las propias de Assad, que no eran S-400, ¿no? Pero sí las que tenía Rusia para proteger sus propias unidades, no se activaron ni hicieron nada. Inclusive cuando los aviones israelíes atacaban y destruían unidades de Hezbollah a metros de las bases rusas, de las unidades rusas. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Digo, ¿no? Pero más allá de eso, Israel fue el primer mediador reconocido y aceptado por Rusia como un mediador aceptable en la guerra actual que tiene. Pero además de eso, Rusia no está en condiciones de meterse bajo ningún aspecto en una confrontación con Estados Unidos en el Golfo, ¿no? Si solucionara el problema, por ahí tendría otro tipo de influencia. Eso es cierto, sí, pero por ahora la guerra. Entonces, ¿qué es lo que hace Irán? Irán desarrolla estrategias híbridas y asimétricas. ¿Cómo hace? Rodea a Israel de enemigos, como eran, respalda a movimientos de resistencia, como Hamas, que no solo está respaldado por Irán, también está respaldado por Qatar, que es socio de Turquía, ¿no? Respalda a Hamas, porque esos son sunitas. Pero perdón, Qatar tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, no es de los mejores, pero tiene relación, hay base de Estados Unidos en Qatar. Pero ahí está. Qatar respalda a Hamas. Ajá. Y de respaldo sólido de Hamas, ¿eh? No es que es un respaldo así nomás. De hecho, Hamas tiene su sede en Qatar. Y Qatar es socio de los turcos, que tienen otra política, ¿no? Pero sí. Respaldando las organizaciones de resistencia en toda la región. Y esas organizaciones de resistencia tienden un cerco híbrido y sobre Israel, desarrollando una forma de guerra en la cual pueden equiparar lo que en una forma de guerra convencional Israel tiene superioridad. Claro. Por eso Israel decidió, dentro de la lógica y dentro de su lógica, bueno, hay que ver
Israel decidió llevar la guerra al término convencional hasta sus últimas consecuencias. Y directamente contra Irán. Y primero arrasó, violando todas las normas de humanidad, Gaza. Después fue contra Hezbollah, que no había atacado Hezbollah. Hezbollah simplemente decía, nosotros vamos a seguir tirando cohetes, o sea, hacía un hostigamiento. Lo que hacía Hezbollah era un hostigamiento en la frontera para descomprimir la situación de Gaza, ¿no? Y lo obligó a Hezbollah después, no obtuvo una victoria aplastante, y Hezbollah tenía más nivel de resistencia del que imaginaban, pero lo obligó a retirarse 20 kilómetros de la frontera, lo descabezó, lo dejó sin capacidad de respuesta como la que tenía antes, y destrozó y eliminó a todos sus mandos, a todos sus mandos políticos y a todos sus mandos militares, en una campaña de asesinatos que es única en la historia. Que la verdad que ha abierto la puerta a acciones que no eran muy comunes. O sea, agarrar a un país, matarle a todos los líderes políticos, todos los líderes militares. Bueno, es una organización que pero ahora después de eso se produjo, ya no por influencia directa de Israel, pero sin duda como parte de toda esta debacle de Medio Oriente, debacle en el sentido de caos, ¿no? De caos militar, se produjo la caída de Assad con la ofensiva que hace HTS, o sea, los islamistas respaldados por los turcos, ¿no? Esa ofensiva... Estamos hablando de Siria. De Siria. Al caer Siria, sufrió una derrota dura Hezbollah. O sea, le imponen un acuerdo de paz. Le imponen un acuerdo, una tregua. Una tregua que es unilateral, o sea, porque Israel no respetó la tregua. Simplemente se consideró el que imponía la tregua a Hezbollah, ¿no? Y Hezbollah no dio respuesta, y no está dando respuesta ahora. En cualquier otra situación, esta agresión a Irán hubiera implicado una respuesta inmediata, ¿no? Claro. De Hezbollah. No sé qué pasará en el futuro, si Irán llega a estar por caer, me imagino que algo harán con lo que tengan, ¿no? Pero después de eso cae el gobierno sirio, que no es que era un aliado muy sólido, pero el gobierno sirio dependía, para no haber caído antes, del apoyo iraní, ¿no? Sí. Del apoyo iraní y del apoyo ruso, pero dependía del apoyo iraní. Cae el gobierno sirio con la ofensiva de HTS. Cuando HTS toma el poder, Israel destroza todas las capacidades militares que pudiera tener Siria para que nadie, ni HTS, ni ninguno, pueda tener una capacidad militar que exceda lo de una milicia. O sea que se transforma en un territorio dividido, ¿no? O sea, el gobierno oficial el gobierno oficial de Al-Golani, de HTS, en Siria controla una parte, otra parte se ha transformado en un territorio colchón de Israel, que es el sur del Líbano, del sur de Siria, donde ha creado un estado títere con los drusos. Después el interior sigue siendo hacia el norte, sigue siendo gobernado por los kurdos, que también tienen muy buena relación con Israel. La costa está en discusión entre los alawitas, las milicias que siguen siendo partidarias, o no, o alawitas, o que son restos del ejército de Assad, no sabemos. O sea, Siria ha dejado de existir, ¿no? Y si existe, no tiene ninguna capacidad, bajo ningún aspecto, de frenar o de decir algo de que por circule. Lo que sí es que circule aviones o misiles o proyección estratégica israelí por la zona. Lo que sí ya no es un corredor libre, ya por ahí no circulan iraníes. Ya no es un territorio en el cual Irán tenía como una proyección de su geopolítica hasta el Mediterráneo. O sea, derrota en el Líbano, pérdida completa de Siria. Siempre llamó la atención la no reacción de Irán frente a este proceso de aniquilamiento del poder histórico sirio. Sí, inclusive, no diría, digamos, a ver, hay discusiones en torno a la voluntad real de Irán de inmiscuirse en una guerra en Siria con un gobierno que hoy nosotros algunos pueden calificar como quieran, porque, pero que para el cual los iraníes no confiaban mucho.
dependía mucho de Irán, y había versiones que circulaban de que no era confiable, digamos, ¿no? Que Assad para ellos no era completamente confiable. Segundo, porque ahí hay otros jugadores, ¿no? Vos tenés, además de Estados Unidos e Israel, tenés a Rusia, ¿no? Y tenés a los turcos. Los turcos son un jugador de peso, Sí. ¿no? Y la ofensiva fue una ofensiva de HTS, que no son exactamente los turcos, pero porque los turcos son el Ejército Nacional Sirio, que es otra cosa, ¿no? Pero es parte del mismo bloque con HTS, al-Sam, la gente del Golani, pero fue una ofensiva sustentada, bancada y sin duda discutida en una sala de operaciones con los turcos, con el ejército turco. Y es probable que Irán en ese momento no estuviera, sobre todo esa ofensiva se da inmediatamente después de la tregua y derrota de Hezbollah, ¿no? Ahí hay varios elementos que tienen que ver con cuál era la política. Irán toda la política militar y diplomática de Irán es fue siempre mantener el conflicto fuera de lo que es una intervención directa. O sea, no intervenir directamente. Para evitar. Después podemos decir que si eso fue acertado o no, porque hasta ahora ha sido un retroceso permanente y quizá el mes que viene estaremos viendo al Shah gobernando, no, eso no va a pasar, ¿no? Pero al Shah gobernando de nuevo en Irán. Eso no va a suceder porque eso es una cosa tan anacrónica que la vuelve imposible, ¿no? Pero la idea de Irán fue siempre mantener fuera del terreno de la intervención directa convencional y su presencia inclusive en los conflictos donde teóricamente estaba más involucrada. La intervención iraní en Siria, sí, fue una intervención iraní, pero fue una intervención iraní a través de Hezbollah y fue una intervención iraní a través de milicias chiitas pro-iraníes iraquíes. Y fue una intervención a través de un núcleo de asesores de fuerzas especiales, o sea, algo que da para la negación plausible. O sea, Irán no mandó 200.000 hombres, si no hubiera tomado el control. Digamos. Pero si Irán mandaba 200.000 hombres, ahí Estados Unidos intervenía y no. Y eso es lo que no. Israel intervenía, era una guerra regional. Lo que siempre estuvo intentando evitar Irán es llegar a esta situación a la cual llegó ahora. Y lo que está intentando ahora Irán es salir de esta situación y volver a la anterior. Yo lo veo difícil, pero es lo que está intentando. A ver, por todo lo que vos viniste diciendo, uno puede llegar a la conclusión que de sostenerse esta situación de guerra convencional y de enfrentamiento claro y abierto Irán-Israel, todas las de ganar las tiene Israel. Mirá, sí, a ver, vamos a empezar, vamos a ser sinceros y decir que sí. Pero no le está yendo tan siempre bien. Nuestro campo tiende a autoengañarse, ¿viste? Y después pero la dura realidad es fea. En términos militares, no le está yendo tan bien a Israel. En términos militares le está yendo bastante bien. A ver, Israel no puede terminar con Irán. A ver, primero, Israel no puede terminar con Irán. ¿Por qué? Porque Irán es muy grande, porque determinadas instalaciones iraníes son inaccesibles para la capacidad israelí con un apoyo norteamericano mediado, como es el que tiene. Estados Unidos lo apoya, pero no está directamente, ¿no? El ataque de Israel es básicamente a través de aviones, ¿no? Claro, aviones y drones y fuerzas especiales y agentes de inteligencia, es claro. A través de aviones. Y el ataque iraní es a través de misiles. O sea, básicamente es un intercambio por el aire, digamos, ¿no? Pero el ataque a través de aviones es infinitamente más preciso y más sistemático y más que el ataque por los misiles.
Lo Pero que Irán no pasa, tiene una fuerza aérea no, Irán no mínimamente tiene fuerza aérea. importante. Irán tiene una fuerza aérea como si nosotros hubiéramos conservado la fuerza aérea Ah, de Malvinas en buen estado. ok, ok. No, no, Irán no tiene fuerza aérea. Irán tiene fuerza aérea, pero no para Sí, pelear sí, sí. con la fuerza aérea Pero, israelí. A ver, sí, sí, Israel sí. tiene 100, 170, no sé, 150. Sí, que tampoco son tantos. F-16 de la mejor tecnología, no los que compramos nosotros, sino los más avanzados. Israel tiene unos 30, 50 F-35, que es lo más avanzado que hay en teoría, Eh, ¿no? Aviones furtivos de los más avanzados que hay. Y dispone de otros 200, 300 aviones más. Algunos operativos, ¿no? Algunos que son aviones que están en este momento combatiendo. Dispone de varios aviones para acciones de inteligencia, dispone de varios aviones para abastecimiento aéreo, dispone de drones, de drones de ataque también, de tecnología propia, aceptables, digamos. Irán dispone de aviones de la guerra de Vietnam, digamos, ¿no? Algunos, otros de la guerra. A ver, la mayoría de la Fuerza Aérea está constituida por aviones que eran de la época del Shah modernizados. Después dispone de algunos MiG-29, que son lo mejor que hay, pero no los MiG-29 de última generación, sino los primeros ajá, MiG-29, ¿no? Que por ahí rusos. estarían en condiciones Aviones rusos. de aviones rusos. O sea, dispone además de tecnologías variadas, No, no, sí, pero digo, los Tomcat, qué MiG-29. sé yo. Sí, Los sí. MiG-29 son rusos. Esos son más modernos, no es porque sean rusos son mejores, porque si tuvieran No, no, no. MiG-21 no les servirían de nada. Tiene Sí. MiG-29, que son aviones que ya entran en una cuestión que hoy pueden combatir. Pero no son los de última generación, ni son una cantidad. O sea, bien usados, yo no sé que se hayan usado, ¿eh? Ujú. Bien usados podrían, bien usados me refiero con buenos pilotos, con tácticas en el cual hicieran caer algún MiG-35, F-35. algún F-35 o algún F-16 en una emboscada con baterías antiaéreas y cosas, podrían ser efectivos. Pero no está a la altura de la Fuerza Aérea Israelí. No ha combatido, o sea, no es parte de los datos de los análisis que se hacen sobre los combates Bien. que hay en este momento. Nadie habla de la Fuerza Aérea iraní. Algunos se preguntan, ¿habrá salido alguno? Por ahí algún piloto de alguna base ha salido a enfrentarlo, pero no se sabe. Lo que dispone Irán resolvió ya hace bastante, y eso es parte de esta estrategia que estuvimos hablando antes, poner su esfuerzo en dos, además de las fuerzas que manejaba el general Soleimani, por eso lo mataron los norteamericanos, ¿no? Que era todo este eje de la resistencia, el armado de todas estas milicias, que dotara a todas estas milicias de capacidades convencionales asimétricas, pero potentes, ¿no? Como Ajá, Hezbollah y demás, que era Soleimani el que llevaba adelante esas tareas a través de la guerra revolucionaria. ajá. Poner a Irán, bueno, en la capacidad de tener control del espacio marítimo cercano, con lanchas y patrulleras de cierto nivel, pero poner, poner su esfuerzo en el desarrollo de drones y misiles. Porque los drones y misiles son baratos, son fáciles de hacer, están al alcance de todos y se pueden producir en cantidad. Y si vos haces eso y te enfocás en eso, claro, no vas a poder conquistar un país con drones y misiles, pero sin Ujú, duda vas a poder causar mucho daño, como se ha visto, como lo vemos ahora. Eso desde claro. antes, yo estaba en eso desde antes de todas estas guerras que hay Ujú, ahora. Que los drones y los misiles eran baratos, eran fáciles de hacer bien, se podía avanzar sobre ello. Irán ha avanzado, de hecho, Irán fue, ahora ya no es necesario, pero fue para Rusia un salvataje en el momento más crítico de su transición de la ofensiva inicial a la nueva etapa en el 2023, ¿no? Con ajá. dándole miles y miles de drones para el combate directo, ¿no? Que ahora Rusia ya fabrica cientos de miles, parece. Pero en ese momento no tenía, porque Rusia no se había dedicado a eso. Rusia estaba atada a lo convencional, más clásico, digamos. Este, eh, o sea, fabricar drones y fabricar misiles. Y avanzar sobre los misiles, no solo la cantidad, sino que ha avanzado dentro de lo posible en calidad. O sea, Irán dispone de una buena cantidad de misiles que llaman hipersónicos o con cualidades similares a las hipersónicas en el momento de acercarse y caer, que llaman misiles que Ujú, maniobran y todo eso, que los vuelven
muy efectivos en la capacidad de superar, muy efectivos en la capacidad de superar las defensas. O sea, no pueden ser detenidos hoy, ¿no? O sea, pueden ser detenidos algunos, Sí, ¿no? sí, Pero si sí. vos le tirás 200, bueno, ahí ya no. No pueden ser detenidos. Irán dispondría de, bueno, no se sabe, algunos dicen 20.000, otros dicen 1.000, 3.000, dicen 4.000, que estamos hablando de una cantidad importante. Sí, Y la capacidad de fabricarlos por sí misma, ¿no? claro. Ese es el intercambio que se está dando. Lo que hace Irán es saturar las defensas, que las defensas en realidad son muy buenas, no hay que reírse ni de la cúpula de hierro, ni de nada de eso, son muy buenas. Ahora bien, si ¿No vos le está tirás sobrevaluada la cúpula de hierro? bueno, no, depende de lo que queramos. Si vos querés creerle a alguien que cualquier arma es un arma maravillosa que te va a hacer, no, ninguna arma es maravillosa, ninguna arma, ni ninguna defensa es invulnerable, nadie. Ya solo el nombre, digamos. Digamos que Israel tiene una buena defensa antiaérea. Israel tiene una buena defensa antiaérea, sí. Israel tiene Porque una buena ya defensa poner el antiaérea. nombre de cúpula de hierro, esa es una Bueno, se propaganda, ponen esos nombres. pero es una Digamos, propaganda occidental, claramente. ojo, sí, pero y vamos a ser sinceros, cuando Irán dice venganza duradera, y bueno, qué sé yo, lanzó 20 misiles y Ah, impactaron 5. sí, ¿No? sí, está Vamos a ser bien. sinceros, todo el mundo Sí. utiliza ciertos nombres, porque No, el está nombre, bien, el pero nombre es acá no parte de la existe, pero propaganda, el perdóname. nombre es parte de la propaganda. Sí, claro, claro, pero nosotros que estamos en Occidente, todo el tiempo recibimos la información de la cúpula de hierro, la cúpula de hierro, la cúpula de hierro es invencible, que patatín, que No, es patatán. invencible. La Copa de Eh, Hierro demostró que podía ser superada por Hamas. A ver. bueno, Y Hamas es una organización que es muy respetable, digamos, pero bueno, sí, pero al lado de Hamas no Israel, es al lado de la tecnología al sionista, lado, al lado de Argentina, digamos, Argentina no tiene Fuerza Armada, pero al lado de un no, país bueno, medianamente que un Estado que construyeron un sistema militar medio pelo, jamás sigue siendo un grupo pequeño, digamos, ¿no? sí, claro. Pero Hamas desarrolló una idea que probablemente haya sido desarrollada en conjunto con el eje de la resistencia, porque es lo mismo que está haciendo, que lo que hizo Hezbollah, lo que están haciendo los hutíes, de ataques de saturación sobre las defensas, y jamás las pasó. De hecho, se hablaba cuando se inauguró la cúpula de hierro, y eso lo hablaban los especialistas occidentales, de que el problema de la cúpula, que son tres capas, está la cúpula de hierro, la otra cúpula que es la onda de David, y otra cúpula que es flecha divina, que sé yo, no sé, Flecha tres son Bus, de flecha, son tres niveles distintos, no importa, que interceptan en diferentes niveles. Que el problema estaba, y eso lo decían los occidentales hace 5 años, digamos, ¿no? Que si a vos te tiran 800 cohetes Katyusha, por decir una cosa, ¿no? 800 cohetes, así que van así y caen, y que caen en cualquier lado, pero te tiran 800, no los claro, podés, tenés que frenarlos con llamemos la cúpula, en este caso sería la cúpula de hierro, que es la más cercana, y tenés que usar 800, no sé, tenés que frenar, tenés que detectar hacia dónde van. claro, sí, para Segundo, frenar tenés que 800 lanzar tenés que usar 1600 como mínimo, calculo. cientos de tus propios misiles que son infinitamente más caros y siempre alguno va a pasar. Que la estrategia era la saturación. ¿Y cuál ha sido la estrategia? La estrategia de Hamas y de Hezbollah, ¿no? Pero ahora la estrategia iraní es sostener en el tiempo el lanzamiento de misiles, en este caso hipersónicos, los cuales acompañados por drones, acompañados por otros tipos de armas, que no son detenidos tampoco por la cúpula de hierro, requieren Claro, la detención o la intercepción por los otros niveles, por Arrow o la Onda David, no sé, o alguno de los que interceptan en el espacio, en la estratosfera, digamos, ¿no? Tenés que interceptarlos más lejos con armas mucho más caras, claro. y de las cuales no se disponen se disponen de mucho menos. Entonces, si vos atacás y saturás, y la realidad es que siempre algunos pasan, 5 10 20 son muchos. Para la población civil Claro. israelí hoy, que si bien Israel es un cuartel, Sí, sí, ojo, sí, Israel sí. es un cuartel, no nos creamos que son civiles como nosotros, No, 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 no. no. Hoy pobres los civiles, sí, pobres los civiles, ¿no? Pero no, están todos,
militarizados ahí, ¿no? Pero sí, aún, es muy difícil hablar de civiles en Israel, digamos. claro, es muy difícil hablar de civiles, Esa ¿no? diferencia entre militares y civiles, ¿no? Es muy ambigua. Ahí son Exacto. todos militares, son todos, Sí, son milicianos, no, son guardias, son parte hay un sí, ejército profesional, sí, y sí, hay todos o los civiles, los reserva, convocáis, son todos militares, la o reserva, reserva. mujeres, hombres, todos. Digamos. Eso, Pero lo cierto es que vos tenés que producir, tenés que atender la fábrica, tenés que claro, actuar, y si 3 veces por día, 4 veces por día, en horarios que nunca sabés cuáles son, sí, suenan las alarmas y tenés que ir corriendo a los sótanos, al amplísimo sistema, también por eso tiene pocas bajas, ¿no? Como es un cuartel, tiene muchos búnkeres por todos claro. lados y entonces todos van a los búnkeres, por eso mueren pocos, digo. Eso no pasaría en ningún país del mundo, ni en Estados Unidos, en ningún lado. Cualquier Ujú, lugar que haya un ataque como el que hacen los iraníes, moriría muchísima más gente. Lo que pasa es que Israel es chiquitito y tiene búnkeres en todos, absolutamente todos lados. Entonces vos en minutos estás en tu búnker. Pero si eso lo tenés que hacer 2, 3, 4, 5 veces por día, y claro, bueno, eso es insoportable, ¿no? exacto. Más allá, más insoportable para tu economía también, ¿eh? Sí, sí, no, sí, sí. Porque una cosa para los soldados profesionales, que yo, bueno, eso es una cosa, pero la sociedad son militarizados, pero tienen que ir a trabajar, tienen que producir algo. Y además tienen que dormir, imagínate los chicos, más, como que genera situaciones duras. Y eso va más allá de la calidad de los impactos que produzcan los iraníes. Los iraníes no es que atacan indiscriminadamente, los iraníes dicen, por acá hay una batería Arrow, que es un lanzador, por acá está la sede de inteligencia, por acá está, que están en las ciudades, porque dicen, sí, atacan, sí, están en el medio de la población civil, todas esas cosas. No es que los impacta la población civil porque dijeron vamos a destruir ese edificio donde vive gente, No, no. claro. Ese edificio debe estar a 100 metros de donde hay una batería y el misil no es preciso y pegó cerca, digamos, que es lo que... Atacan eso, pero eso cae y si vos tiraste 100 y cayeron 10, ¿qué es lo que dicen los israelíes? No estoy diciendo que es lo que dicen los israelíes. Ya 10 que impacten son muchos. Claro. Son muchos, o sea, 10 misiles que son potentes, cargan Sí, 400 kilos de explosivo, qué sé yo, 300, 200. Y si impactás de vez en cuando en la refinería de Haifa, de vez en cuando cerca de la central nuclear de tal lugar, de vez en cuando digamos, hay cosas que nosotros no sabemos porque están sujetas a secreto militar. Nosotros sabemos lo que la población israelí, realmente sabemos eso, lo que la población israelí de a pie nos manda por sus celulares. sí, Y eso es así. Todo sí, lo demás está filtrado también en Irán, ¿no? La sí, población civil de claramente. a pie nos manda imágenes, los que pasan en las montañas, qué sé yo, tendremos que esperar los satélites que nos lo digan, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Cuántos impactos ha habido? Que no lo sabemos exactamente, precisos, porque una cosa que haya impacto, otra que sean precisos, ¿no? Sobre las instalaciones críticas israelíes. Eso no lo sabemos. Pero yo creo que la estrategia iraní no está tanto en el impacto sobre las instalaciones críticas, que sin duda lo va a ver en el tiempo, porque cuando se suman, la estadística misma te dice que lo va a ver. Digamos Claro. que lo tuvo, que de hecho la central de refinería de Haifa es evidente que le pegaron. Sí. El nivel de daño no lo sabemos, pero es Ujú, evidente que le pegaron. ujú. Pero está en un hostigamiento que produzca dos cosas. Primero, el nerviosismo y el hostigamiento sobre una población que, como vos decís, por ahí se creía que la cúpula de hierro era invulnerable. Ya debía haberlo sabido desde antes, ¿no? Porque ya había Sí, sido sí, vulnerada, ¿no? claro. Y que eso en el tiempo se torna pesado, teniendo en cuenta que Israel no desarrolla una guerra tan prolongada Claro, y un a medida que conflicto. pasan los días, esa cúpula, esa supuesta cúpula de hierro es cada vez menos eficiente. Y eso tendría que ser menos eficiente, pero eso depende de Estados Unidos. Si Estados Unidos mañana le manda, y los tiene, le manda a Israel todos los suministros necesarios y todos los repuestos necesarios para los aviones que están siendo utilizados intensivamente, para los misiles que están siendo de intervención que se están agotando y están usando las reservas ya más imprecisas. Sí, Digamos, si pero a Estados ver, Unidos lo está bien, tiene la pero, decisión política, le da todo eso, pero en bueno, entonces cuestión, seguirá siendo preciso. lo de los aviones, Eso a este nivel, ¿no?
Lo de los aviones es más claro, digamos. Pero en términos de estas defensas antiaéreas, lo que le puede suministrar de manera inmediata a Estados Unidos son los misiles, pero la Claro. infraestructura para lanzar esos misiles, si empiezan a ser destruidas por los Bueno, si son misiles destruidos. iraníes, ahí ya es mucho más Bueno, complicado. no sabemos si han sido destruidos, ¿no? Eso tiene que ser destruidos. Sí, sí. Que es una cosa. Nosotros sabemos que la infraestructura para, eso según parece, y según parecen los datos, la infraestructura para lanzar misiles iraní ha sido destruida entre un 30 y un 40%, que no es mucho, ¿eh? Que no es suficiente porque ¿cómo han hecho los israelíes? Porque además es lo que han hecho, era su plan, ¿no? Los israelíes atacaron primero a las cúpulas dirigentes para destruir el mando y control de, de las Sí, unidades. eso cuesta creer cómo, ¿Cómo lo cómo, hicieron? ¿Viste? Bueno, la capacidad que tiene, más que la eso capacidad es, que tiene Israel, la incapacidad que tienen los enemigos de Israel sí, para yo la prevenir, verdad que me sorprende a mí que puedan matar a la gente así. para prevenir ese tipo de ataques. A mí realmente me sorprende que puedan matar a tanta gente así, digamos, ¿no? Porque Sí. ya cuando mataron a Minayada, perdón, al jefe de Hamas, fue gravísimo, ¿eh? Ya fue una falla de seguridad Sí, claro. que no, Sí, que no. El sí, jefe es de muy Hamas, llamativo. la seguridad del jefe de Hamas es que está en Qatar. Y cuando se fue a Irán, lo mataron. En Qatar no lo mataban porque Qatar es aliado de Estados Unidos y Estados Unidos no intervenís al lado de una base norteamericana así nomás, como no intervenís al lado de una base rusa si no sabés que los rusos no van a hacer nada. Queda claro. Ujú. Y a José lo mataron, ¿no? Pero eso debieron haberlo previsto. Yo la verdad que eso es una falla muy grave. Sí. Después lo que hicieron fue un ataque electrónico, paralizando las comunicaciones. Y después lo que hicieron fue atacar sistemáticamente todos los radares que permiten detección alerta y alerta temprana de la llegada de los ya sabemos cuál es la avenida. Los aviones no van ni por Turquía, lo cual los que dicen eso es porque odian a los turcos. Puede ser, pero la verdad que es muy difícil. No van por Arabia Saudita, podría ser más, pero tampoco. Los aviones israelíes van por Siria y por Irak, donde hay un territorio arrasado y tienen Claro, libertad además de tránsito, son los ¿no? territorios en los cuales tienen, es el camino más directo y son los Es el territorios que camino más tienen directo, van por ahí libertad de y acción. ahí, y ahí tienen los radares, y ahí los israelíes han atacado los radares de largo alcance, que son unas instalaciones espectaculares que había en las montañas y en teoría, según parece, las indicaciones satelitales los han destruido. Pero hay una cantidad de radares mayor que han seguido atacando. Los han atacado a través de sus propios aviones, pero también con las unidades de infiltrados que tienen en tierra. Sí, O sea, han infiltrado sí, cantidades de agentes o de con servidores atentados, de ellos, claro, atentados directos en el territorio iraní. atentados directos, ¿no? Segundo, han atacado las baterías que esos radares controlan, las S-200, las S-300, las Panjshir, todas las que han encontrado. Algunas son móviles y se pueden esconder fácil, entonces la tienen que detectar en el momento y Ujú. tener un avión por ahí y darle. Pero las más importantes son fijas y han destruido algunas. Yo no puedo decir cuántas, yo no tengo esa Sí. información, pero su plan era destruirlas todas, no las han destruido todas. No las han destruido todas, pero su plan era destruirlas todas. Tercero, han atacado las bases de misiles, pero no las bases, porque los misiles están en lugares que los israelíes no pueden destruir, necesitan de Estados Unidos para destruir. Están en lugares, en la rota, están en búnkeres. Pero vos tenés que sacar el misil, meterlo en una lanzadera de misiles, y en ese instante que va en esos minutos que van, ahí los israelíes han tenido agentes, o tienen, o ahora han logrado mayor capacidad de vuelo, han tenido que le han permitido detectar una cantidad de lanzaderas importantes y destruirlas. Algunos dicen, y yo me inclino por eso, aunque la necesidad puede ser transformada en virtud, que el hecho de que no haya habido una respuesta realmente devastadora iraní, realmente, si Irán hubiera lanzado 1000
misiles de una sola vez, realmente hubieran ardido un par de ciudades, realmente, ¿no? Hubieran pasado cientos de misiles hipersónicos que hubieran hecho un desastre en nivel. Pero una de las razones de que la respuesta iraní no pudo ser, no es a cuentagota, porque son 100, 50, 30, 100, Es más gradual. que es a ese nivel gradual, es porque vos no podés sacar todos los misiles y todas las lanzaderas a la vez y los tipos te los van a destruir. Entonces los vas sacando rápido y vas haciendo de la necesidad virtud y los mantenés en un acoso permanente. Pero le destruyeron una cantidad importante de lanzaderas el primer día. ¿Eso qué implica? Que son dos, si bien es un intercambio, son dos, se mueven a dos niveles distintos. Sí, son dos tácticas totalmente diferentes. Porque Israel lo que quiere llegar es bueno, Israel quiere que caiga el gobierno y que Irán se atomice y poner un gobierno títere, ¿no? Eso es lo que Israel, yo creo que quiere demasiado, pero bueno. Claro, quiere lograrlo de Siria, digamos. Quiere lograrlo de Siria, quiere destruir a todos los países ahí. Básicamente es diabólico, digamos, yo no sé si... Sí, quiere que todos sus vecinos sean Afganistán, Siria, Irak. Algo que no es ni siquiera un cambio, es algo que es, ¿viste? Pero más allá de eso, pero tampoco me imagino que Rusia y China lo van a permitir. No, Rusia y China a ese nivel no. No, a ver, claro. Rusia y China... Por ahora no se meten, pero... No sé, yo creo que ni Rusia ni China se van a meter militarmente con sus fuerzas convencionales. Ahora bien, el grado de apoyo que Rusia y China, sobre todo China, porque yo insisto, Rusia tiene su propia guerra. Lugar, no es que tiene recursos infinitos. Además, convengamos que Rusia no pelea contra Ucrania, que no existe, pelea contra la otra. No. Si Rusia peleara solo contra Ucrania, Ucrania hubiera ganado la operación militar especial en forma inmediata, pero ya hubiera triunfado. Exactamente, sí. Por eso, Ucrania Rusia pelea contra la OTAN en su completitud. Es menos que Israel. Lejos. Es menos que Israel. Rusia tiene su esfuerzo ahí y el desafío que tiene ya es bastante grande. Eso no le implica que no tenga capacidad de influencia, ¿no? Y de ciertos recursos, pero los recursos que una guerra en Irán necesitaría, no están fuera de alcance. Sí. China es otra cosa, China dispone de grandes recursos. Ahora bien, la doctrina china, nosotros no hemos visto a China intervenir militarmente en ningún lado. No. La doctrina china es otra. Lo que sí los chinos y los rusos, sin duda, intentarían y apoyarían, serían que no se produjera el derrumbe que propone Israel. Y que el régimen, tal cual existe, aunque saliera derrotado, aunque el ayatollah tuviera y el gobierno iraní dijera perdimos, aunque lo dijera de otra forma, negociamos una salida negociada, terminamos con nuestro programa nuclear, que esa sería la salida negociada, ¿no? Que el programa nuclear iraní quedara reducido yo lo planteo así, ¿no? No porque nosotros hayamos tenido muchas, pero que el programa nuclear iraní quedara monitorizado y el programa de cohetería y todo como es Argentina. O sea, que Argentina, nuestro programa, nosotros podemos estar muy orgullosos de todas las cosas que hacemos, pero están monitoreadas orgánicamente por Estados Unidos y desvinculadas absolutamente de cualquier... Si un militar argentino le dice, me gustaría poner un chip en el satélite ARSAT-B para poder tener algún tipo de información, de ninguna manera. Claro. ¿Y vos pensás que eso va a ser... los militares argentinos, no quiero que para nada, ¿no? No. ¿Vos pensás que esta va a ser la salida? No, esa es lo que quiere Estados Unidos. Israel quiere mucho más que eso. Y yo creo que si Irán estuviera dispuesta si Irán se viera obligada, no estuviera dispuesta no está, ¿no? Si Irán se viera obligada, yo no sé si todavía se ve obligada a eso, ¿eh? Yo no sé si Irán está obligada a eso todavía, hay que ver. Si Irán se viera obligada a admitir la derrota, probablemente una intervención de Rusia, de China,
en la cual le dijeran aceptar la derrota y nosotros te proveemos de lo que necesites para la tecnología nuclear sin que la desarrolles, en términos y en combinación con un monitoreo de la Agencia Internacional de Energía y el desarme de las capacidades de misiles hipersónicos. Estamos hablando de mucho, estamos hablando de mucho. Pero que Irán siguiera políticamente alineada dentro del Grupo de Cooperación de Shanghái, dentro de los BRICS y demás, yo creo que eso lo aceptarían sin demasiado problema China o Rusia. Serían parte de un acuerdo así. Lo que pasa que, yo insisto, creo que Israel ha forzado la situación a un nivel que yo no sé si eso, si esas cartas siguen en juego. A ver, ¿cómo es esto? Eso no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que si lo ha forzado, por qué no sería esa la salida? No, eso es lo que quiere Estados Unidos, digo. Israel. vos decís que Israel no se conformaría. No, digamos, el otro día lo dijo Trump en un tuit. Hay una frase muy famosa norteamericana que dice un conditional surrender, que es la que le dijo, creo que Sherman a los confederados. Un conditional surrender, no hay negociación. Que Estados Unidos la ha venido repitiendo en varias guerras, un conditional surrender. A algunas no le salió, ¿no? Vietnam no le fue tan bien, pero muchas otras sí. Un conditional surrender. Pero esa es la idea de la reconfiguración del mapa geopolítico, va mucho más allá de una derrota coyuntural de Irán, en la cual el gobierno y el sistema siga funcionando como siga funcionando hasta ahora, nada más que pierda sus capacidades militares estratégicas, ¿no? O sea, que pierda una parte de su poder de proyección regional. ¿Por qué? Las capacidades militares estratégicas de Irán son los misiles, ¿no? Los misiles de largo alcance, y el desarrollo de su programa nuclear, que todavía no era un programa nuclear militar, claro. No, para nada. No es que ya tenía, no hay ninguna bomba atómica iraní ni nada. Simplemente decían que todavía tienen centrifugadoras que podrían permitirle producir, que es lo que viene diciendo Netanyahu desde que era diputado en los 80, ¿no? O sea y nunca dicen, 2 años va a haber la bomba nuclear. Bueno, han pasado 25 años de que Netanyahu plantea eso y no hay bomba nuclear iraní, ¿no? Porque nosotros estamos discutiendo la agenda que nos dicen ellos también, ¿no? Por ahora bomba nuclear iraní no hay. Claramente. ¿no? Claramente. Pero bueno, digamos, la idea de Israel es forzar la situación al máximo, obligar a la intervención directa de Estados Unidos y que Estados Unidos intervenga en forma directa y utilice el máximo poder para reducir a escombros todas las instalaciones que Israel no puede reducir a escombros porque están bien protegidas. Ajá. Y dejar completamente destruido el programa nuclear, completamente destruida la capacidad militar de proyección estratégica iraní, y después de ahí, en todo caso, negociar y si fuera posible, producir mediante actores proxy, lo que sea, la caída del régimen ante una debilidad de una derrota. Sí, bien. Yo no parecía que estamos lo mismo. Parecía que estamos muy lejos de eso, ¿no? Yo creo que es muy difícil eso. Claro. Pero bueno, yo no quiero decir demasiado. Yo creo que Irán está en una situación de desventaja, pero que esa situación de desventaja nos lleva a que esté en condiciones de ser destruido de esa forma. Que es un Estado mucho más sólido de lo que se cree, no en Occidente, de lo que plantea Israel, que para llegar a ese nivel de destrucción y ese nivel de desintegración nacional que se requiere un aplastamiento militar a un Estado mucho más potente, mucho más extenso, claro. que Siria, o que inclusive Siria fueron 10 años de guerra. Si Estados Unidos se hubiera obligado a meterse en 10 años de guerra para la desintegración del régimen iraní y la destrucción de Irán, eso sería la derrota de Estados Unidos en los planteos estratégicos que está teniendo ahora. Claro. Y digamos por el lado de lo que dice John McCain y Waltz en el lobby israelí y el poder que tiene en Estados Unidos. Que estaría haciendo una política que en algunos casos que rima, pero ahí ya no, ahí ya van por caminos distintos. Sí.
Bueno, Guillermo, yo sé que tenés que cumplir con compromisos laborales, Sí. así que Desgraciadamente el esto trabajo, daría para muchísimo más. Pero bueno, lo dejamos acá con la posibilidad de retomarlo en las próximas semanas, porque esto va a ir cambiando de esto manera. va a seguir avanzando, estamos en pleno desarrollo. Sí, sí, Mañana sí. puede estar sucediendo, es una guerra en sus máximos momentos cruciales, o sea, mañana puede estar sucediendo cosas. De hecho, el famoso mariscal von Moltke señalaba que todos tenemos un plan y el plan termina cuando te enfrentas con el enemigo y hay que Claro, ver qué pasa, ¿no? exacto, O exactamente. decía, o lo que decía, también lo decía Mike Tyson de otra forma. Pero mañana no sabemos bien qué va a pasar. Pero las tendencias generales son estas. Sí, 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 sí. Bueno, altamente ilustrativo, como siempre, Guillermo. Bueno, Infinitas gracias. gracias. Te despido vos. Me despido de todos y como siempre los invito a seguir difundiendo nuestro canal, a suscribirse, a comentarnos, a poner me gusta, a intercambiar ideas. Así que será hasta una próxima edición de especiales de Crítica Dialéctica. Adiós Guillermo, adiós a todos. Adiós a todos. Chau, chau.